Una vez más te agradecemos for the anointing of the Holy Spirit, por la unción del Espíritu Santo, for His divine guidance upon the message. por su guianza divina en este mensaje. Lead us, Father, through all of this. Guíanos, Padre, a través de todo esto. Help us to understand with the heart Ayúdenos a entender con el corazón what you're trying to tell us. lo que tú nos quieres decir. In the name of Jesus, En el nombre de we Jesús, bind every force, every hindrance, atamos toda fuerza, todo impedimento, and the Word of God to have free y course. que tu palabra tenga libertad. Amen. Amén. Hallelujah. Aleluya. We're turning to Acts chapter 2. Vamos a Hechos capítulo 2. Pueden sentarse. Begin reading with verse 16. Y vamos a comenzar leyendo el versículo 16. Listen very closely at the reading of the Word of God. Escuchen, por favor, hermanos, la lectura de la palabra. We're going to read verse 16 down through verse 21. Vamos a leer Hechos 2 del 16 hasta el 21. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. God's strategy for this end time. La estrategia de Dios para estos últimos tiempos. We've been in the series Rebuilding of the Gate Estamos en esta serie reedificando la puerta. for the last 6 lessons. Por las últimas ya 6 lecciones hemos Now estado we viendo come to esto. this final lesson, Ahora venimos a esta última lección and we've titled it What We Must Know. y la hemos titulado ¿Qué debemos saber? Now, how is God going to bring about this end time revival Ahora bien, ¿cómo es que Dios va a llevar a cabo este avivamiento de los últimos tiempos? so that He can bring about the blood, fire, vapor, smoke, De tal forma que pueda traer la sangre, el vapor, la sangre y el vapor a este tiempo and the great and notable day of the Lord? y el gran día notable del Señor? The notable means the day when God's Son Esto notable significa que el día en el que el Hijo de Dios will be unveiled in front of us. va a ser se va a quitar el velo de entre Cristo y nosotros, podamos ver directamente a Cristo. Now, as this day of the displaying of Christ approaches, Ahora bien, a medida que este día en el cual vamos a poder ver a Cristo directamente se acerca, some things have got to take place. algunas cosas tienen que llevarse a cabo. The Spirit has got to be poured out upon all flesh. El Espíritu va a tener que ser derramado sobre toda carne. Now, how is God going to pour out all this upon all flesh? Ahora bien, ¿cómo es que Dios va a derramar todo esto sobre toda carne? Now, the word all flesh Ahora la palabra sobre toda means carne all humanity. significa toda humanidad. All, not just some all. Todo, no solamente algunos, sino todo. If that is to happen, Si esto va a suceder, then where is the outpouring going to come from? entonces ¿de dónde va a venir el derramamiento? Revival is a world word. El avivamiento es una palabra del mundo. Renewal is a church word. La renovación es una palabra de la iglesia. The world can never be revived El mundo nunca puede ser avivado until the church is renewed. hasta que la iglesia no sea renovada. Now, revival means to be brought back from the dead. Ahora bien, avivamiento significa ser traído de entre los muertos. Renewal means to be renewed, though still some life. La renovación significa que uno debe ser renovado a pesar que todavía haya vida. Now, the church looks dead most of the time, Ahora bien, la iglesia parece estar muerta en su mayoría sounds dead a great part of the y time, suena muerta como en la mayor parte del tiempo, but no matter how feeble, pero no importa cuán the débil, real church has some life there. la iglesia verdadera tiene algo de vida ahí. The only God life in this world is in the church. La única vida de Dios que existe en este mundo está en la iglesia. That is, that can manifest itself to the deliverance of humanity. Esto quiere decir que se puede manifestar a sí misma para la liberación de la humanidad. The world needs reviving, Así que el mundo necesita el avivamiento, but it'll never be revived until that vessel is renewed. pero nunca será avivado hasta que esa vasija no sea renovada. Now, 3 things I believe must take place in the church Ahora bien, yo creo que 3 cosas tienen que llevarse a cabo en la iglesia before we can start the move that'll bring about the end time. antes de poder empezar el mover que va a traer los últimos tiempos. There must be renewal in the church, Tiene que haber una renovación en la iglesia which will produce revival in the world. que va a producir un avivamiento en el mundo. That is, through a renewed church, Eso quiere decir a través de una iglesia the renovada, life of God will be
spread across the earth. La vida de Dios va a ser esparcida a lo largo de la tierra. Second to be the sounds from heaven. Jesus is coming. En segundo lugar van a ver los sonidos de los cielos, que es decir, Jesús va a venir pronto. I do believe with all of my heart Yo creo con todo mi that corazón his coming is on the horizon. que su venida está muy pronta. And we're moving into a time Y nos movemos en un tiempo of perhaps one of the greatest revival the world has known. de quizás uno de los mayores avivamientos que el mundo haya conocido. God is beginning a new thing. Dios está comenzando algo nuevo. And that new thing is a great old thing. Y eso nuevo en realidad es algo ya antiguo. The thing that he did on the day of Pentecost. Aquello que él ya hizo en Pentecostés. Everything returns to its beginning. Todo regresa a su comienzo. And the end is always contained in the beginning. Y el final siempre está contenido en el principio. So everything eventually returns there. Así que todo eventualmente regresa ahí. So there are three things Así que hay tres cosas that must happen in the church que tienen que suceder en la iglesia before the renewal is completed antes que se complete la renovación and the end time comes. y venga el último tiempo. 1 Corinthians 3:16 1 Corintios 3:16 says the church has got to know something. dice que la iglesia tiene que conocer algo, The church has got to do something. la iglesia tiene que hacer algo And the church has got to have something. y la iglesia tiene que tener algo. To know means to acknowledge. Conocer significa reconocer. To know something Conocer algo is to acknowledge. es reconocerlo. Now we've dealt with these elements, Ahora bien, hemos tratado ya con estos elementos, but now we come to what the church really must know. pero ahora venimos a lo que la iglesia en realidad debe saber. Know you not that you're the temple of God, ¿No sabéis que sois el templo de Dios and the Spirit of God dwelleth in you? y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Now we dealt with the thought of the Holy Ghost dwelling in the believer Ahora bien, hemos tratado ya con el pensamiento del Espíritu Santo morando en el creyente and what it means, y lo que significa, but now we're going to look at the Hebrew word know. pero ahora vamos a ver la palabra hebrea conocer. The word know, La palabra conocer and it o has three saber meanings. tiene tres significados. The first meaning is understanding. El primer significado es el entendimiento. God says, don't you understand Dios dice, ¿no entendéis that you're God's temple? que vosotros sois el templo de And Dios that God's Spirit does not dwell anywhere except in you, the born-again believer. y que el Espíritu de Dios no mora en ningún otro lugar excepto aquel creyente nacido de nuevo? The church from its heart must understand this La iglesia desde su corazón tiene que entender esto, because it will totally transform the whole structure of that church. porque va a transformar totalmente la estructura completa de esa The iglesia. first meaning of the word know is to understand. El primer significado de la palabra saber es entender. Now, the very knowledge of this truth, Ahora bien, la misma naturaleza de esta verdad, don't you know that He lives in you? el mismo conocimiento de esta verdad, ¿no sabéis que Él mora en ustedes? Would especially turn us around in our attitude one to another. Era especialmente llevarnos hacia nuestra actitud el uno para el otro. If I, from my heart, Si yo desde mi corazón really understood that my brothers and my sisters en realidad entendiera que mis hermanos y mis hermanas were the temple of God, son el templo de Dios, that the God that I pray to when I need que el Dios al cual yo oro cuando necesito is in them, está en ellos, then everything would change. entonces todo cambiaría. We would look upon each other entirely different. Nos veríamos el uno al otro completamente diferente. Where is God? ¿Dónde está Dios? God says, look at your wife. Dios dice, mira a tu esposa, She is my temple. ella es mi templo. I live inside of that woman. Yo vivo dentro de esa mujer. God is everywhere. I know that. Dios es en todo lugar y yo lo David sé. said, if I go to the highest heaven, He's there. David dijo, si yo voy a lo más alto de los cielos, Él está ahí. I go to the lowest hell, you're there. Si yo voy a lo más bajo del infierno, ahí está Thy Él. right hand shall guide me. A la diestra tú me guiarás Thy hand shall uphold me. y tu mano me sostendrá. God says He's everywhere. Dios dice que está en todo lugar. But He never says He lives in that cosmic world. Pero Él nunca dice que Él mora o vive en ese mundo He cósmico. lives in His body. Él vive en su cuerpo. And He is by the presence of that body Y Él es, por la presencia de ese cuerpo, omnipresent. omnipresente. He's everywhere Él for that está, body. él está en todo lugar por ese cuerpo. Now God is everywhere. Ahora bien, Dios está en todo But lugar. who in this room knows where everywhere is? Pero ¿quién en este lugar sabe dónde queda ese todo lugar? I can tell you though, I know He lives in me. Yo les puedo decir, sin embargo, que yo sé que Él vive en mí. So first of all, to know Así que en primer lugar, conocer means to understand. significa entender. Again, Otra vez, know means to acknowledge. eh,
sin ningún significado en su conocimiento. To acknowledge. Significa reconocer. Not only let the church understand she's a temple of God, No solo hacer que la iglesia entienda que ella es el templo de Dios, but let her acknowledge to a world pero que ella pueda reconocer and to everybody, al mundo y ante el mundo y ante todos we are the temple of God. que nosotros somos el templo de Dios. First of all, acknowledge it to one another. Primeramente, reconocerlo el uno para con el otro. I see God in you. Yo veo a Dios en ti. I see God in my sister. Yo veo a Dios en mi hermana. And when I do say that and know that, Y cuando yo digo esto y sé esto, I'll never expose their sin before a world. nunca expondré el pecado de mi hermano delante del mundo. When I can really look at my brothers and sisters Cuando yo en realidad puedo ver a mi hermano y mi hermana and acknowledge this truth, y reconocer esta verdad, I see God inside of you. yo veo a Dios dentro de ti. Then I promise you we'll treat them as they ought to be treated. Entonces yo puedo prometer que los voy a tratar como debería tratarlos. I'll not help the devil hurt them. Yo no voy a ayudar al diablo para herirlos. So first of all, we need to acknowledge that one to another. Así que primeramente debemos reconocer esto el uno para con el otro. That way we understand who we are. De esta forma podemos entender quiénes somos. We're God's territory. Somos el territorio de Dios. God lives in us. Dios vive en nosotros. He doesn't live anywhere else but in his body. Él no vive en ningún otro lugar fuera de su cuerpo. And we are his body. Y nosotros somos su cuerpo. And when we acknowledge that one to another, Y cuando nosotros nos reconocemos esto el uno para con el otro, that we really know God is in them, que en realidad sabemos que Dios está en ellos, then I'm not going to abuse this body. entonces yo no voy a abusar con este cuerpo. I understand the serious language when God says, Yo entiendo el lenguaje serio cuando Dios dice all sin is without the body, que todo pecado está fuera del cuerpo, save the sin of fornication, it is against the body. excepto el pecado de fornicación que es contra el He cuerpo. said, defile this body, Él dijo, ensucia este cuerpo and God will destroy you. y Dios lo destruirá. This is a very particular thing to God. Esto es algo muy particular para Dios. The body where he lives. El cuerpo donde Él vive. We're the temple, the holy of holies, Somos el templo, el lugar the santísimo, skin tent of God. el lugar de habitación de Dios, la tienda de piel de It Dios. is in us and through us that this world finds God. Es en nosotros y a través de nosotros que este mundo encuentra a Dios. So we must acknowledge it first to ourselves, Así que debemos reconocer esto primeramente para nosotros to mismos, our brothers and sisters, para nuestros hermanos y hermanas, and to make them know what's going on. y para hacerles saber lo que está sucediendo. To know means to experience. Conocer significa experimentar. What we must know. ¿Qué debemos saber? Know. ¿Qué debemos First conocer? to understand. Primeramente, entender. Know, second, means to acknowledge. Saber, en segundo lugar, no solo quiere decir entender, sino conocer. And third, know means Reconocer. to experience. Y en tercer lugar también significa experimentar. Now, the first time that word is used in the Bible, Ahora bien, esta palabra por primera vez se usa en la Biblia it's in Genesis chapter 4. en Génesis capítulo 4, And it said Adam knew his wife. cuando dice que Adán conoció a su mujer And the two become one flesh. y los dos se hicieron una carne And then the population began to grow. y luego la población empezó a crecer. It was this knowledge of one another. Fue este conocimiento del uno para el otro. Now, if we really begin to experience the fact Ahora bien, si nosotros en realidad empezamos a experimentar el hecho that we are God's temple, de que nosotros somos el templo de Dios and the Holy Ghost that is here to save the lost lives in us, y que el Espíritu Santo que está aquí para salvar a los perdidos vive en nosotros, then the world will be the path to our door. entonces el camino va a ser, el mundo va a ser el camino para nuestra puerta, We are God's temple. porque nosotros somos el templo de Dios. Now, there's two words used for temple in the Bible. Ahora bien, hay dos palabras que se usan como templo en la Biblia. Now, one word means the whole compound of Zion. La primera implica todo el complejo de Sión, It means the outer court, the holy place. el campamento, es decir, los atrios, el lugar santo. But the second word means Pero la segunda palabra the significa Holy of Holies. el lugar santísimo. Now, as a temple of the Holy Ghost, Ahora bien, como templo del Espíritu Santo, we are God's holy of holies in this world. nosotros somos el lugar santísimo de Dios en esta tierra. The very presence of God is in us. La misma presencia de Dios está en nosotros. What happened in the Holy of Holies? ¿Qué pasaba en el lugar santísimo? The blood was applied. La sangre era aplicada. The priest went in there El sacerdote entraba ahí with blood on his ear, his thumb, and toe.
con sangre en su oreja, en sus pulgares y en sus dedos del pie. And he had a basin of blood to put on the altar. Y él también tenía una fuente de sangre para derramar en el altar. Now, after the blood was poured on the altar, Ahora bien, después que la sangre era derramada en el altar, the priest went out again and declared to the people el sacerdote otra vez salía y declaraba al pueblo that God had accepted the blood que Dios había aceptado la sangre and that their sins were covered. y que sus pecados eran cubiertos. Now, you and I are the only place in the world where God has done that. Ahora bien, tú y yo somos el único lugar en toda la tierra en donde Dios haya hecho esto. After the blood was poured out on the altar, Después que la sangre era derramada en el altar, the priest went out and told the people el sacerdote salía y le decía al pueblo this was accepted. que esto era acepto. We are God's temple. Somos el templo de Dios. When redemption was announced, Cuando la redención fue anunciada, then the people said, so be it. entonces la gente dijo, así sea. The glory came down La gloria descendía and filled the Holy of Holies where the priest was ministering. y llenaba el lugar santísimo donde el sacerdote estaba ministrando. We are God's Holy of Holies. Nosotros somos el lugar santísimo de Dios. Jesus was sacrificed. Jesús fue sacrificado, He died. He arose. Él murió, Él He resucitó, ascended. Él ascendió, Went into the presence of God entró a la presencia de Dios and was accepted. y fue aceptado. He went in and appeared before the Father Entró y apareció al Padre and carried in with his own blood. y fue llevado y llevaba su propia sangre. With the sacrifice accepted, Con este sacrificio aceptado, he sat down at the right hand of the Father. Él se sentó entonces a la diestra del Padre. Now the people in the upper room Ahora bien, las personas en el aposento were alto praising and magnifying God, estaban alabando y engrandeciendo a Dios, saying, so be it, so be it, so be it. diciendo así sea, así sea, así sea. Just like the Old Testament type, Así como en el tipo del Antiguo the Testamento. glory of God came down and filled that Holy of Holies. Y el lugar santísimo descendía y llenaba ese lugar, la gloria de Dios descendía y llenaba el lugar santísimo. Every believer in there was filled with the Holy Ghost, Y todo creyente ahí también fue lleno del Espíritu Santo, filled with the glory of God. lleno de la gloria de Dios. It is said they were all filled with the Holy Ghost Se dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo and began to speak with other tongues as the Spirit gave utterance. y empezaban a hablar en otras lenguas como de acuerdo a lo que el Espíritu les daba. In an upper room in Jerusalem, En un aposento alto en Jerusalén, 120 people 120 personas became the Holy of Holies, llegaron a ser el lugar santísimo, the dwelling place of God. el lugar de habitación de Dios. Now, just as the Old Testament type, Y exactamente como el Antiguo Testamento, el tipo del Antiguo Testamento, if men deal with God, hoy si los hombres tratan con Dios, they must deal with Him in the Holy of Holies. van a tener que tratar con Él en el lugar santísimo. And those days, they always had to pray facing the temple. En aquellos días siempre tenían que orar con su cara dando al templo. Today, when men deal with God, Ahora, cuando los hombres tratan con Dios, they have to deal with Him through that church. tienen que tratar con Él a través de la iglesia. There's no other approach. No hay otra forma de acercarse. Now, in Acts chapter 1 and verse 8, En Hechos capítulo 1, versículo 8, you shall receive power after the Holy Ghost has come upon you. recibiréis poder después de que el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. You shall be witnesses unto me, both Jerusalem, Judea, Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, and the uttermost part of the earth. Samaria y lo último de la tierra. Look at the Old Testament tabernacle. Miren al tabernáculo del Antiguo Testamento. The Bible said it was a tabernacle of witness. La Biblia dice que era el tabernáculo del testimonio. When the glory came on the day of Pentecost, Cuando la gloria descendió en el día de Pentecostés filled the 120, y llenó a los 120, they became the temple of ellos God. se convirtieron en el templo de Dios. They became by virtue of His presence Vinieron a ser por virtud de su presencia the temple of witness. el templo del And testimonio. when that happened, Y cuando eso sucede, thousands were in the street, miles estaban en las calles crying out, what must we do to be saved? clamando qué debemos hacer para ser salvos. This was the attraction. Esta era la atracción. God has no other strategy. Dios no tiene otra estrategia, None. ninguna. Not just a talking church, No solamente la iglesia que habla mucho, but a church through which the glory is revealed. sino la iglesia a través de la cual la gloria es revelada. Stephen, in his message in that 7th chapter of the book of Acts, Esteban, en su mensaje en ese capítulo 7 de Hechos, talked about that Old Testament tabernacle habló sobre el tabernáculo del Antiguo Testamento as being a
tabernacle of witness. como el tabernáculo del testimonio. Couldn't talk, couldn't dance. No podía hablar ni podía danzar. On the outside it was ugly. Afuera del tabernáculo era horrible. But every heathen that come by knew God was in there. Pero todos los paganos que pasaban por ahí sabían que Dios There was estaba a ahí. cloud over it in the daytime. Había una nube encima del tabernáculo en el día, Fire over it at night. el fuego sobre él en la noche. There was a witness in there Había un testimonio ahí by virtue of the fact that God was in that tabernacle. por virtud del hecho de que Dios estaba en el tabernáculo. Now the heathen built their temples Ahora bien, los paganos edificaron sus templos at the time of that tabernacle. en la época del tabernáculo And perhaps in structure and architecture, y quizás en estructura y en arquitectura they were beautiful. eran hermosos. Maybe more beautiful than that old wilderness tabernacle. Quizás más hermosos incluso que ese tabernáculo del desierto. But every heathen, everybody knew that tabernacle Pero todo pagano, todos sabían que ese tabernáculo was a place where God lived. era el lugar en donde Dios vivía. It was a tabernacle of witness in that wilderness. Era el tabernáculo del testimonio en ese desierto. So when the Holy Spirit came into the 120, Así que cuando el Espíritu Santo vino sobre los 120 and they became the Holy of Holies, y ellos se convirtieron en el lugar the santísimo, dwelling place of God, el lugar de morada de Dios, then they became a witness to that city entonces ellos se convirtieron en un testimonio para esa ciudad of the reality of God. de la realidad de Dios. They were witnesses by what happened to them. Eran testigos por lo que les había pasado a ellos. They gathered out there, many wanting to be saved. Mientras ellos se reunían ahí, querían ser salvos. Others said they're drunk. Otros decían que ellos estaban borrachos. There was not one person there Pero no había ninguna persona ahí that didn't know something had happened. que no supo que algo había pasado. When that wind blew through the upper room Cuando ese viento sopló en el aposento alto and filled the waiting disciples, y llenó a los discípulos que estaban esperando, there comes came forth such a glory from them, vino tal gloria de ellos, cloven tongues of fire set upon them, dice lenguas de fuego sobre ellos, and drawn by the presence of that glory, y atraídos por la presencia de esa gloria, thousands in the street were crying out, "What must we do?" miles en las calles estaban clamando ¿qué debemos hacer? As I said, some said they were drunk, Como dije, algunos dijeron que estaban ebrios. but Peter refuted that. Pedro rehusó eso. He said the shops are not even open yet, Él dijo, todavía no han abierto las cantinas, but said this is that. pero dijo esto es aquello. Spoken by the prophet Joel. Dicho por el profeta In the Joel, last days saith God, en los postreros días, dice I'll Jehová, pour out my spirit on all flesh. yo derramaré mi espíritu sobre toda Man carne. himself will become the habitation of El God. hombre mismo se iba a convertir en la habitación de Dios. There is a witness of Christ from that upper room, Había un testimonio de Cristo en ese aposento alto. and 3,000 men and women are saved. Y 3,000 hombres y mujeres fueron salvos. And from that on, Y desde aquel entonces, from that day, you see God in them. ustedes podían ver a Dios en ellos. They know God is in them, Ellos sabían que Dios estaba en ellos and they act accordingly. y actuaban de acuerdo a eso. Look at the next day. Miren al día siguiente, On the way to the temple, being the hour of prayer, en el camino al templo, siendo la hora de la oración, Peter and John, their attention is turned to a cripple that's been there 40 years. Pedro y Juan de pronto son atraídos por este cojo que había estado cojo por años. Now this man has been sitting in the gate of that temple day by day. Este hombre se sentaba en la puerta de ese templo todos los días. He had to have been there when Jesus walked by. Él también tenía que haber estado ahí cuando Jesús pasó por ahí. But now Peter and John, on the way to that temple, Pero ahora Pedro y Juan en camino a ese templo focus their attention upon this man. enfocaron su atención sobre este hombre. And Peter says to him, Y Pedro le dice, "We don't have any money, no tenemos dinero, but God lives in us." pero Dios vive en nosotros. They knew they'd become this. Ellos sabían que habían venido a hacer What esto. I'm saying to you Lo que les is, estoy diciendo es we must know this, acknowledge this, experience. que debemos conocer esto, reconocer esto y experimentar esto. And when we do, it'll transform Y everything. cuando lo hagamos va a transformar todo. Peter knew God was in him. Pedro supo que Dios estaba en He él. knew he was a temple of God. Él supo que era el templo de Dios. So he said to a man who's been a cripple for 40 years, Así que le dijo al hombre cojo que había estado cojo por 40 años, "Such as I have, porque lo que tengo, give I thee." yo te lo doy. Paul said that we're ministers of God. Pablo dijo que somos ministros de Dios. That doesn't mean we minister about God. Eso no significa que ministramos acerca de We Dios. minister God himself. Ministramos a Dios mismo. We went in there today, they ministered us food.
Fuimos ahí ahora y ellos nos ministraron comida. Those cooks didn't come in there and lecture about food. Estas hermanas no vinieron ahí y nos dieron una enseñanza sobre la They comida, put a plate of food in front of them. sino que pusieron un plato de comida enfrente nuestro. Sister didn't come in there La hermana no entró ahí and preach for 30 minutes about food, what it would do for you. ni tampoco predicó por 30 minutos acerca de la comida, lo importante que es y lo bueno que es para ti, But they set a delicious meal in front of you. sino que pusieron una comida muy agradable frente nuestro. So we're not here just to argue about God. Así que no estamos acá simplemente para We discutir sobre Dios. minister God. Ministramos a Dios. And that's what he did in the 3rd chapter. Y eso es lo que hicieron en ese capítulo 3. See, he knew, Él sabía that is, he understood. y él entendió. They acknowledged. Ellos reconocieron. They experienced. Ellos experimentaron. Then he said, Y luego él dijo, God is in me. Dios está en mí. I don't have any money, Yo no tengo dinero, but I have God. pero tengo a Dios. And a crippled man was made whole. Y un cojo anduvo. He's new, changed, because the Holy Ghost has come by. Él ahora era nuevo, él había cambiado porque el Espíritu Santo había venido. He leaps up, shouting, jumping, running to the temple. Y él salta y corre y entra al templo. He's changed Él ha cambiado because the Holy of Holies has come by. porque el lugar santísimo se había acercado a God él. lives in Peter. Dios vivía en Pedro. Peter knows that to be a truth. Pedro sabía que esto era He verdad. is a witness of Christ because of what is on the inside. Él era un testigo de Cristo por lo que había adentro. That's what God is saying. Lo que Dios estaba diciendo. We must renew the church Debemos renovar la iglesia as to be that place where God is displayed, como ser aquel lugar en el cual Dios es where proyectado, Christ is seen, en donde Cristo es and where visto the glory and power of Christ is manifest. y en donde la gloria y el poder de Cristo es manifiesto. Peter was called at the time that Dorcas died. Pedro fue llamado cuando murió Dorcas. She's a fine, old, saintly woman of the church. Ella era una mujer anciana, santa de la Did a iglesia. lot of good for a lot of people. Había hecho mucho bien por mucha gente. And the saints all there to mourn her passing. Y ahí estaban todos los santos lamentándose de que ella murió. But Peter didn't come to mourn, Pero Pedro no había venido a lamentarse. come to give life. Él había venido a dar vida. He walked into the bedroom. Él entró al dormitorio. I say unto thee, woman, arise. Yo te digo a ti, mujer, levántate. And a dead woman came alive. Y la muerta se levantó. Why? Why would that happen? ¿Por qué es que esto sucedería? Because Peter knows Porque Pedro sabe that he's merely the vessel that contains this God, this Christ. que él simplemente es la vasija que contiene a este Dios, a este Cristo. He's there in his stead, Él está ahí en lugar de in él, his name, en su nombre, and he's aware now y está consciente ahora that God himself is in him. de que Dios mismo está en él. The God that created the heavens and the earth, El Dios que creó los cielos y la the tierra, Almighty God, el Dios is todopoderoso, in this fisherman. estaba en este pescador. And he knows Y él sabe that he's almighty in him. de que él es todopoderoso en él. So he says to a dead woman, Así que le dice a la mujer muerta, arise, and she got up. levántate, y ella se levantó. All through the books of Acts, you see this. A lo largo de todos los libros de los hechos ustedes pueden ver esto. It was this knowledge Fue este conocimiento that they really were the temple of God. que eran en realidad el templo de Dios. It wasn't that they could just quote the scripture. No era que simplemente podían mencionar versículos. They knew God lived in them. Ellos sabían, conocían que Dios vivía en ellos. And that's what gave them the power to do. Y eso es lo que les dio el poder para hacer. And that's what gave them the courage to move out against the enemy. Y eso es lo que les dio la valentía para moverse en contra del enemigo. God lives in me. Dios vive en mí. They were people just like you and I. Eran gente como tú y yo. There's no difference in them and us. No había diferencia entre ellos y nosotros. Not a special breed of people raised up for such occasion. No es una especie, una raza especial que fue usada solamente para esa época, They were weak men and women like us. sino que eran hombres y mujeres débiles como It nosotros. wasn't them doing the work, it's God lived in them. No eran ellos haciendo la obra, era Dios viviendo en ellos. Into that weak human vessel, God came. Y a esa vasija humana débil Dios So vino. when it was done, Así que cuando ya todo fue hecho, nobody believed they did it nadie creyó que había sido hecho, because they were just like everybody else. porque ellos eran exactamente como el resto. Jesus always was rebuking them for their little faith Jesús siempre los estaba reprendiendo por su poca fe or their lack of faith. o su falta de fe. They were people that coveted like us. Era gente que también codiciaba como nosotros. They was arguing about who's going to have the best place. También discutían acerca de quién iba a tener el mejor The lugar. right hand, the left hand.
en la diestra o a la izquierda de They had the Jesús. wrong attitude about things. Tenían la actitud incorrecta acerca de las They cosas. wanted to call fire down on people that Jesus wanted to save. Ellos querían pedir que caiga fuego sobre las personas que Jesús quería A salvar. man didn't belong to their little organization. They si didn't want him to Y preach. si un hombre no pertenecía a su pequeña organización, no querían que predique. They went to sleep when they ought to be praying. Se fueron a dormir cuando tenían que estar orando. In the face of terrible fear, they run. Frente al temor, al miedo terrible, ellos se huyeron. They were just like us. Eran exactamente como nosotros. But it was into these vessels Pero fue a estas vasijas the Holy Ghost came. que el Espíritu Santo vino. And they knew they were the temple of God. Y ellos sabían que eran el templo de They Dios. knew God dwelled in them, Ellos sabían que Dios moraba en ellos. and that made the difference. Y eso hizo la diferencia. That is the whole difference of life. Esa es toda la diferencia de la vida. I've traveled a great part of this earth, Yo he viajado por la mayor parte de esta tierra. preached the gospel to many people. Y he predicado el Evangelio a mucha gente. I've been in strange lands. He estado en tierras extrañas. I preached to 4 interpreters at one time. Una vez prediqué con 4 traductores a la vez. I'd speak, Yo hablaba. almost forget what we're talking about before it gets back. Y para cuando volvía otra vez que yo tenía que volver a hablar, ya me había olvidado lo que había dicho. It'd have to go through 4 different Porque languages. tenía que pasar por 4 idiomas diferentes. I mean, I'd speak, it went to French, Yo hablaba y otro hablaba para francés. then to Lingala, Luego al lingala. then to 2 tribal language. Luego a 2 lenguajes de las tribus. Seemed like it'd never get back for you to speak Y again. pareciera como si nunca iban a terminar para que tú vuelvas a decir Because otra of cosa. this one truth, Pero a causa de esta verdad, I knew God was in me. yo sabía que Dios estaba en mí. I'm in a strange land, a strange place, Yo estaba en una tierra extraña, un lugar and extraño strange people. y gente extraña. But I knew God was in me. Pero yo sabía que Dios estaba I en knew mí. I was a temple of Yo God. sabía que yo era el templo So de I could Dios. stand and see the glory of God Así que yo podía estar de pie y ver la gloria de Dios. in spite of these very difficult circumstances. A pesar de estas dificultades, I knew, I believed I was a temple of God, yo creí y yo supe que yo era el templo de and Dios. that God lived in me. Y que Dios vivía en mí. And when I stood up in His name, in His Y stead, cuando yo me paré en su nombre, en lugar de Él, I ministered God. ministré a Dios. And unbelievable things happened. Y cosas increíbles sucedían. In spite of the fact that it's going through 4 other people, A pesar del hecho de que la palabra pasaba de 4 bocas. we must know this, proclaim this. Nosotros debemos saber esto, proclamar esto. God is in me. Dios está en I'll mí. never leave you, never forsake you. Nunca los dejaré ni los desampararé. God is in me so I can do all things. Dios está en mí, así que puedo hacer todas las cosas. God that created the world, El Dios que creó el mundo vive en mí. I can do what He said Yo puedo hacer lo que Él dijo, because it's not me, He's here. porque yo sé que no soy yo, sino que Él está acá. I'm just a vessel through who He works. Yo solo soy una vasija a través de la cual Él obra. And it was this that made them powerful. Y fue esto lo que los hizo poderosos. And it is this that will turn the church around. Y es esto lo que va a trastornar la If we iglesia. just know. Si supiéramos, Hallelujah. aleluya, God is in me. Dios está en mí. So when I stand up, Así que cuando yo me paro, it is not I, but Christ. no soy yo, sino Cristo. Paul said, through Christ strengthened me, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He said, Christ will never leave me. Él dijo, Cristo nunca me dejará. He'll always be with me. Siempre estará conmigo. Now that's a faith that carries men beyond the boundaries of reason. Ahora bien, esta es la fe que nos lleva más allá de los límites de la razón. That's what gives the courage to face the giants Esto es lo que da valentía para afrontar a los gigantes and to move beyond what the reason says can happen. y para moverse más allá de lo que la razón dice que pueda suceder. Is the knowledge Es el conocimiento that God is in me. de que Dios está en mí. I must understand that. Yo debo entender I eso. must acknowledge that. Yo debo reconocer That's esto. not boasting, that's telling the truth. No es hablar por gusto, es decir la verdad. And if you don't tell what God's done for you, Y si tú no dices lo que Dios ha hecho por ti, the time will come when you won't believe it yourself. el tiempo vendrá en el cual ni tú mismo lo creerás. I must understand, Yo debo creer, entender, I must acknowledge, debo reconocer, I must experience, debo experimentar then I must live. y luego debo vivir por eso. I must not be afraid Yo no debo tener miedo, because He lives in me. porque Él vive en mí.
We've used the scripture so much, Hemos usado esa escritura tanto, but how real it is. pero cuán real es. Jesus said to those apostles and disciples, Jesús le dijo a esos apóstoles y discípulos begging him not to leave. que le estaban rogando a que no se fuera. But he said it's expedient. Pero él dijo es necesario, It is absolutely a must that I go es away. un absoluto debo irme. For if I don't go, Porque si yo no me voy, then the Comforter cannot come, entonces el Consolador no puede venir, whom the Father will send in my name. a quien el Padre enviará en mi nombre. To be sent in his name Ser enviado en su nombre meant that I will be in you by the Spirit. significa que yo voy a estar en ustedes por el He Espíritu. said he's been with you, Él dijo, Él ha estado he shall be in you. con ustedes, ahora estará en ustedes. You've been going about healing the sick, casting out the devils. Ustedes han estado yendo sanando a los enfermos, echando fuera demonios. He's been with you. Y Él ha estado con ustedes. Now he's going to be in you. Pero ahora Él va a estar en ustedes. You are literally, actually, Y ustedes literalmente, going to become the temple of God. de hecho, van a venir a ser el templo de Dios. That simply means Eso simplemente significa wherever you are, God is there. que donde sea que tú estés, Dios está ahí. What the church must know, Lo que la iglesia tiene que saber, you must know that your body tienes que saber que tu cuerpo is a temple of the Holy Ghost. es el templo del Espíritu de Dios. God dwelleth in you. Dios mora en ti. You must know that. Tú debes saber esto. And when you know it from the heart, Y cuando tú lo sepas con todo tu corazón, then you suddenly realize de pronto te darás cuenta that you can do de que tú puedes hacer what He called you to do. lo que Él te ha llamado a hacer. Let us stand together. Vamos a ponernos de pie todos juntos. Aleluya. Hallelujah. Aleluya, Señor. Blessed be the name of the Lord. Bendito sea el nombre del Oh, Señor. thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Gracias, Lord. gracias, gracias, Señor, por tu Oh, misericordia. hallelujah. Why Aleluya. don't you lift your hands? ¿Por qué no levantan sus manos, hermanos, y adoran al Señor? Thank you, Lord. Gracias, Señor. Oh, blessed be the name of Jesus. Bendito sea el nombre de Jesús. Glory, glory, glory. Gloria, gloria, gloria a ti, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya.